¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Después del autogolpe frustrado de Castillo y ya nombrada la primera presidenta en la historia de la República Peruana, mujer, la señora Dina Boluarte, en la sucesión presidencial que la Constitución establece, ella era primera vicepresidenta de la República. Y luego de nombrado el primer gabinete que preside el señor Arbolú, primer gabinete ya con la nueva presidenta, han empezado en diferentes lugares del Perú una serie de movilizaciones, tomas de carreteras en la parte sur, en Ica, por lugares, ¿no? En la parte de la Panamericana Sur, en Arequipa, y movilizaciones en algunas ciudades del centro del Perú, en Andahuaylas, en el sur, en Cusco, en Puno, en el norte, en Cajamarca, en el centro, en Pasco, también en Arequipa, ¿no? Bueno, movilizaciones que están pidiendo fundamentalmente adelanto de elecciones. Curioso, el punto central debería ser, bueno, reposición del presidente Castillo, ¿no? Pero no, aparte de algunos pocos que están ahí fuera de la prisión donde está Castillo, eh, y algunos pocos voceros intelectuales, seguidores de Castillo, son muy pocos, pero que piden que, bueno, primero que se le trate bien, se le está tratando con todos los derechos correspondientes, pero piden que haga libertad. En realidad ese no es un tema de agenda, ¿no? El primer pedido, el principal pedido es adelanto de elecciones. Incluso el Partido Perú Libre, ¿no?, pide también, se suma a este tema, el tema de adelanto de elecciones, y no se compra, entre comillas, la propuesta de libertad para Castillo. Castillo ha sido abandonado incluso en este aspecto por sus propios y pocos adeptos y seguidores, ¿no? En realidad, las posiciones de extrema izquierda que estaban apoyando a Castillo y algunas posiciones de izquierda, Juntos por el Perú, por ejemplo, e incluso algunos de los ministros que se digamos, invitaron a ser los voceros más recalcitrantes del entonces presidente Castillo, los defensores, ya se preocupaban por sus carteras, por sus ministerios, y no solamente por defender políticamente al presidente. Incluso algunos de ellos hoy guardan prudente silencio, lo cual es mucho decir. Entonces, las movilizaciones están más bien apuntando, como digo, a un adelanto de elecciones y son provocadas fundamentalmente por dirigentes políticos antimineros, por congresistas prosenderistas, ¿no?, o por lo menos con antecedentes de cercanía senderista, como el señor Bermejo en el Congreso Nacional, ¿no? Y por dirigentes copaleros y otros dirigentes que se quedan sin espacio. Ese es el principal tema por el cual deberían decir, nos quedamos sin espacio político, en lugar de decir adelanto de elecciones. Pero claramente, esto que no se traduce todavía en una masiva reacción popular, porque en realidad la gran mayoría de los peruanos están preocupados por su día a día, están preocupados por el empleo que perdieron, o por la pandemia, o por la inoperancia del gobierno de Castillo, ¿no? Porque se ha ido la inversión privada. La inversión privada ha crecido 0% este año 2022 y se estima que crezca, no, perdón, que decrezca menos 2,8% en el 2023 si las cosas no se arreglan. Entonces, eso es la principal razón por la cual tenemos menos empleos, menos ingresos. Y la inoperancia del gobierno de Castillo, que no ha podido ni ejecutar ni el 50% del presupuesto de inversiones del aparato público y en todo el país. Entonces, la gente está, por un lado, con unos precios que han subido por el impacto internacional y ahora están bajando, pero subieron claramente y afectaron su canasta popular, ¿no?, de su canasta alimentaria. Por otro lado, menos empleo, menos ingresos, tengo más precios, menos ingresos. Obviamente tengo que estar preocupado, ¿no? Pero claramente la gente está en eso. Y yo no encuentro que haya ninguna alternativa en los que se manifiestan vinculada a estos temas, ¿no? Y por otro lado, otra preocupación central de un ciudadano común y corriente en el Perú
es la delincuencia, que ha aumentado tremendamente por esta situación y también por la inoperancia del gobierno de Castillo a través del Ministerio del Interior de tomar las políticas correspondientes para preocuparse por este tema que interesa a los ciudadanos. Entonces, la agenda sigue siendo política y es un error de todos esta situación. Ahora me refiero no solo a los que están manifestando o alimentando tomas de carreteras y manifestaciones públicas, que ellos están luchando por su espacio de poder perdido, ¿no? Sino me refiero a quienes hacemos política de una u otra manera, y sobre todo a quienes están en los partidos políticos, y quienes están representados en el Congreso o no, pero que tienen partidos políticos registrados oficialmente en la autoridad electoral, ¿no? Son las propuestas que están haciendo, que estamos haciendo. Yo por lo menos en este canal me preocupo de poner propuestas en varios videos, porque hacer política también es hacer docencia. Decencia y docencia son los dos temas que faltan en la política peruana. Y creo que en buena parte de la política mundial también, pero bueno, en Perú. Y, pero quienes sí tienen posibilidad de ejercer poder y hacer gestión pública, ¿qué están proponiendo? ¿Qué propuestas hemos escuchado en materia económica para generar empleo? Que no sea la demagógica de decir vamos a cambiar la constitución y al día siguiente vender el empleo. Gran engaño, ¿no? Que no sea el de solamente dar bonos, dar subsidios directos con dinero y no, por ejemplo, mejorar la educación técnica para que esas personas puedan reinventarse y trabajar en algo que les dé ingresos permanentes. O, lo que es más importante, atraer a la inversión privada y ser eficiente en la inversión pública para lograr generar la corriente de movimiento de la economía que es la que genera empleo e ingresos. ¿Dónde están esas propuestas? ¿Dónde están las propuestas de seguridad ciudadana? Nos hemos quedado y mediocremente en un debate entre las reformas que hay que hacer a nivel político. Y eso, ni siquiera eso se estaba discutiendo. La discusión política se había hasta hace pocos días centrado en si sale el presidente o se cierra el Congreso. Y yo creo que dije en un video que titulé ¿y después qué? ¿Qué pasa al día siguiente? Bueno, ya estamos en el día siguiente, de alguna manera. Y si el día siguiente este no cambia esta situación de prioridad en la agenda política para poner los temas que los ciudadanos necesitan realmente resolver en la agenda política y resolverlos, intentar resolverlos, y no cambia eso y seguimos discutiendo políticamente solamente, no le interesa al 90 y tantos % de los ciudadanos. Y entonces sí, podemos tener no una crisis política más, sino una crisis política de consecuencias sociales que podrían ser muy graves. Entonces, ponerse las pilas y quienes están, sobre todo la presidenta Boluarte y el nuevo gabinete, y sobre todo el presidente del Consejo de Ministros de Arbolú, y los partidos políticos representados en el Congreso y los que no están en el Congreso, a ponerse las pilas y a poner una agenda de contenido con sustancia para que la población vea que por fin se vuelven a poner los temas de interés suyo, ¿no?, en el tema político diario. Si eso no ocurre, no hemos aprendido la lección. Repito, si eso no ocurre, no hemos aprendido la lección.